Te damos gracias, Padre, porque has permitido que un grupo de tus hijos nos reunamos aquí en tu casa de oración con el propósito de alabarte, de glorificarte y de rendirte culto. Pedimos tu presencia por medio de tu Santo Espíritu para que Él abra nuestro entendimiento, que podamos, Señor, poner atención en tu palabra y en los pasos que tenemos que avanzar para caminar correctamente con Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos por Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta noche, el tema número 3, lleva por título En sacrificio vivo. Y la lectura principal se encuentra en el libro de los Romanos, la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, que dice lo siguiente: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a desarrollar qué quiere decir el Señor aquí a través de este versículo, y me gustaría que ustedes pusieran allá en controles la imagen que traje para hoy, esa misma, déjenla ahí, para que a través de esa imagen nosotros podamos desarrollar el tema. Ayer habíamos hablado de que Dios ordenó a Moisés, allí en el monte Sinaí, construir un santuario, porque el Señor ama a su creación, ama a sus criaturas, nos ama a todos nosotros. Y el Señor no nos quiere dejar a la deriva, sino que el Señor quería estar cerca. No podía manifestarse visiblemente porque el pecado creó una separación profunda entre el hombre y Dios, un abismo de separación. Y la única persona que puede hacer que el hombre pecador transformado se reencuentre otra vez con Dios es Cristo Jesús. Entonces, mientras Cristo no venía, el Señor caminaba con el pueblo de Dios en los distintos caminos allí en el desierto por 40 años. Luego de que se instalaron, el Señor seguía acompañando a su pueblo cuando estaba el templo, el primer templo, el templo de Salomón, y luego la reconstrucción del templo, cuando después que el pueblo de Dios fue cautivo a Babilonia y que Nabucodonosor destruyó la ciudad, el muro, el templo, luego de 70 años regresaron a reconstruir el segundo templo. Y la presencia de Dios se manifestaba también allí. Es decir, que Dios siempre acompañó a su pueblo y por lo tanto nosotros tenemos que tener la plena seguridad que el Señor nos acompaña en nuestras vidas. Así que usted cuenta con el Señor, usted no está solo, no está sola. El Señor va caminando con nosotros y siente lo que usted siente. Si está feliz, el Señor sabe que está feliz. Si está triste por alguna situación, el Señor sabe cómo usted se siente. Entonces, cuando nosotros estamos sobrecargados de problemas, el Señor nos dice a nosotros con amor: venid a mí. Venid a mí. Y haz un intercambio de carga. Dame tu carga pesada y yo te voy a dar la carga mía, que es ligera. ¿Ve? Entonces el Señor nos ama realmente. El Señor manifiesta amor constantemente a través de los distintos textos y capítulos y libros que encontramos en la palabra de Dios. Otra cosa que aprendimos ayer es que como pueblo de Dios, cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesús, a Cristo Jesús, ya dejamos de pertenecer a este mundo. Vivimos en este mundo, sí, pero nos apartamos de las cosas de este mundo, ya no amamos al mundo. Tenemos que vivir, tenemos que trabajar, tenemos que tener movilidad aquí, tenemos que tener nuestra casa, nuestro hogar, sí, es verdad, nuestro trabajo.
pero ya no pensamos que nos vamos a arraigar a este mundo, porque este mundo no es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener esa visión en el Señor Jesucristo, que cuando se vaya cumpliendo las distintas etapas de ese plan de salvación que Él diseñó en la eternidad y que puso en funcionamiento en la caída de Adán y Eva, nuestros primeros padres, ese plan de salvación se está cumpliendo y va a tener su final. Y el final, hermanos, ustedes lo pueden ver en la palabra de Dios, que va a ser un final sumamente feliz para cada uno de los que aman al Señor y de los que aman su venida. Porque dice el apóstol Pablo que cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al pensamiento, las maravillas de maravillas que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Ves? Entonces nosotros no podemos perder esa gratitud de Dios, ese amor de Dios, ese regalo incondicional que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Analizamos también que cuando vino el cumplimiento del tiempo, y eso nos sugiere a nosotros que Dios tiene su agenda, que en la medida que se vaya cumpliendo la agenda de Dios, Dios interviene de alguna manera. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4:4, capítulo 4, versículo 4, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y el Hijo se instaló simbólicamente en el campamento que nosotros vimos ayer cuando estábamos viendo la visión panorámica del santuario. Y Él creció dando ejemplo de una vida perfecta, enseñando que se puede vivir en armonía con la ley de Dios, con el gobierno de Dios, que si bien el mundo está lleno de pecado, uno se puede apartar del pecado siempre agarrado de Cristo Jesús, porque uno solo no puede vencer. Por eso el versículo allí de Filipenses 4:13, que todos nosotros conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, podemos vencer al pecado, pero en Cristo Jesús, no por nosotros mismos, no por nuestro propio esfuerzo. Entonces el Señor estuvo allí para enseñarnos una vida ejemplar. Y nosotros, como ejemplo que Él dio, tenemos que seguir las pisadas del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en un momento dado en la vida de nuestro Señor Jesucristo? Se cumplió lo que está escrito por el profeta Isaías, capítulo 53, completo, pero no lo vamos a leer completo el capítulo, vamos a leer los versículos más resaltantes, donde allí dice, hablando en términos, fíjese que Isaías, 700 años antes de Cristo, vivió el profeta Isaías, está hablando en términos del santuario y de los sacrificios del santuario. Por eso él dice allí en el capítulo 53, como cordero fue llevado al matadero, angustiado él y afligido, no abrió su boca, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, por las rebeliones de todo ser humano, de todas las épocas, incluso de los seres humanos que aún no han nacido. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga todos nosotros fuimos curados. Es decir, la manera de curarnos nosotros es gracias al sacrificio de Cristo, a las llagas que Él tiene en las manos, en los pies y en el costado. Gracias a Él, a su sacrificio, nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros por nosotros mismos no podemos salvarnos. Si nosotros nos quedamos solos sin Salvador, el camino nuestro es cada vez alejarse más de Dios y es un camino obviamente de muerte, no es un camino de vida. Por eso el Señor nos muestra un camino mejor. Y ese es el camino que el Señor quiere que nosotros
andemos. El santuario, como ustedes lo pueden ver ahí, a nosotros estamos un poquito más cerca, ahora porque estamos adentro, estamos en el atrio. El santuario estaba cercado con una cerca de lino, ustedes lo pueden ver allí a la izquierda, apenas se ve una partecita, todo cercado, con una cerca de cortinas de lino, de 2.2 metros de altura eran las cortinas, y tenía una sola entrada, el atrio. Y casualmente la entrada se llama el camino. No se olviden que la entrada al santuario se llamaba el camino. Inmediatamente entrando al santuario había un mueble, el primero. Y el primero es ese que está allí, que es el altar del sacrificio. También se llamaba el altar de bronce o el altar del holocausto. Como ustedes pueden ver, ese mueble estaba hecho de madera, pero forrado, enchapado con bronce, por dentro y por fuera. Y a la mitad había un enrejado, del lado de adentro había un enrejado, donde allí se ponía la víctima, hacia el cordero que se sacrificaba, se cortaba en pedazos, se ordenaba bien, las vísceras se lavaban, y la piel se le quitaba. La piel no se quemaba. Y qué casualidad, ¿cómo murió Cristo en la cruz? ¿Vestido o desnudo? Ustedes pueden ver que las similitudes, las semejanzas son increíbles. O sea, el santuario Dios lo mandó a que se construyera justamente para enseñar paso por paso lo que iba a padecer y por dónde iba a ir el Mesías, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasaba en ese lugar? En ese lugar, antes de Cristo, el pecador tenía que comparecer una vez al año. Ustedes lo ven allí, el pecador que está vestido de verde, que tiene un corderito al lado, y él tenía que llevar un corderito. Y entonces el pecador ponía las manos sobre la cabeza del corderito, y ante el sacerdote, aunque allí en la figura lo que hay, quien está es el sumo sacerdote, pero en realidad el que oficiaba allí era un sacerdote. Ante el sacerdote y ante Dios, obviamente, confesaba en oración sus pecados pasados de ese año, y entonces en esa confesión transfería los pecados de la persona al corderito. Y entonces, una vez que transfería los pecados al corderito, se aplicaba la ley. Y la ley decía que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿a quién se le aplicaba la muerte? ¿A quién se le aplicaba la pena de muerte? ¿A la persona o al corderito? Al cordero, porque el cordero asumió la culpa del pecador. Y entonces el sacerdote le daba una daga al pecador, y el pecador tenía que cortarle el cuello al cordero, y luego los sacerdotes se encargaban de hacer el resto de la ceremonia. Y entonces el pecador se iba tranquilamente de regreso a su campamento limpio de pecado, porque transfirió los pecados al corderito. Ahora, en ese mismo santuario, en ese mismo mueble, en ese mismo altar del sacrificio, allí se sacrificaban en forma continua 2 corderitos, uno en la mañana y otro en la tarde, para que si alguien estaba, digamos, en el pueblo trabajando y de pronto cometió un pecado, entonces la persona mirando hacia el santuario pedía perdón a Dios, y la sangre de ese cordero cubría ese pecado, pero temporalmente, porque el pecador tenía que ir una vez al año
para hacer efectivo todos los pecados que él cometió en el año, llevar su propio corderito. Y a veces la persona no tenía dinero para tener un corderito, entonces tenía que sacrificar palominos o otros animales. El punto es que Dios le quería enseñar a las personas que la paga del pecado es muerte y que tiene un costo. Tiene un costo pagar el pecado. Fíjese que a Dios le costó ¿qué cosa? La muerte de Dios le costó pagar los pecados de cada uno de nosotros. O sea, es serio expiar los pecados. Entonces, esa era la manera que se realizaba los sacrificios en el santuario. 2 sacrificios diarios que cubría a todo el pueblo, pero de forma, digamos, temporal, porque entre esos 2 sacrificios, las personas individualmente del pueblo tenían que venir y hacer esa transferencia del pecador al corderito y sacrificar el corderito. Los sábados, para que ustedes vean cómo el Shabbat, el séptimo día de la semana, era realmente el verdadero día del Señor, se mataban 4 corderos. En vez de 2 por día, se mataban 4, 2 en la mañana y 2 en la tarde, para darle énfasis al día del Señor, al sábado. Ustedes ven otro detalle también allí en la figura, que el altar tenía cuernos. 4 cuernos. ¿Qué significaba esos 4 cuernos? Esos 4 cuernos significan los 4 puntos cardinales. Quiere decir, lo que allí se hacía tenía un alcance universal. En aquel tiempo era para todo el pueblo, pero en este tiempo es para todo el mundo, porque el altar del sacrificio era un tipo de la cruz que en el futuro iba a sufrir el verdadero Mesías, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice Juan 1:29. Era el altar del sacrificio, era el símbolo de la cruz. Ahora, si nosotros queremos aprender a caminar con Cristo, entonces tenemos que analizar toda esa simbología para ver qué es lo que nosotros debemos hacer. Dijimos ayer que nosotros nacemos en el mundo, es decir, lo que equivale al campamento, lo que rodea todo el santuario. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestras vidas, en algún momento de nuestras vidas, y le obedecemos a Dios, tenemos que dejar que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para que transforme nuestras vidas. Y si Cristo en un momento dado fue caminando hacia el altar del sacrificio, nosotros tenemos que ir también simbólicamente al altar del sacrificio. ¿Y qué vamos a hacer allí? ¿Qué vamos a hacer nosotros allí? Allí nosotros vamos también a confesar nuestros pecados y transferirlo al corderito, pero ya no a un animal. Si viviéramos antes de Cristo, lo teníamos que hacer hacia un animal. Pero como vivimos después que Cristo nació, resucitó y ascendió a los cielos y está oficiando en los cielos, nosotros simbólicamente en ese altar le transferimos nuestros pecados a Cristo Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el Señor Jesucristo, al asumir nuestros pecados, el culpable es Cristo. Y Él tiene que morir, y ya murió. Y su muerte es abarcante, completamente abarcante, porque es la muerte de Dios, que abarca desde el primer hombre que nació en este mundo, que Dios creó en este mundo, que es Adán y Eva, siguiendo por todas sus sucesivas generaciones, llega hasta nosotros y sigue en el futuro hasta el último hombre o mujer que nazca en este mundo. La muerte de Él abarca todo eso. Ahora, todas las personas del mundo,
pero es efectiva solamente en aquellas personas que creen en Cristo, en aquellas personas que buscan de Cristo. Porque la persona que no le interesa, pues el Señor no puede mediar. El Señor no puede mediar. Es como, vamos a verlo de otra manera. Un ejemplo de otra manera. Ustedes saben que hay muchas personas en este mundo que estudian para médico y son buenos médicos. Ahora, ¿qué hace usted si usted descubre que tiene un dolor en alguna parte de su cuerpo? Vamos a suponer un dolor en la espalda y que no aguanta. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Tiene que ir al médico para que el médico lo chequee, le haga análisis, etcétera. Pero ¿y si usted no va al médico? Hay médicos para curar, pero si usted no va al médico, ¿se va a curar o no? No se cura. Y le digo que hay personas así, ¿eh? Yo tuve una persona conocida en Argentina que ella no creía en los médicos y tenía la diabetes por 500 más o menos. El nivel de la diabetes por 500. Entonces esta señora, una señora ya tocando los 80 años, falleció hace poquito. Ya no veía, ya estaba quedando ciega, ya se desmayaba, o sea, y ya su mente no le trabajaba bien, pero no quiso ir al médico nunca. Entonces nunca se pudo curar, nunca se le pudo dar algún tratamiento que por lo menos viviera sus últimos años bien, más o menos bien, e incluso pudiera vivir unos cuantos años más. Así pasa con nosotros. Si nosotros estamos enfermos de pecado y no vamos a quien lo cura, que es Cristo Jesús, pues vamos a vivir toda la vida en pecado. Y va a llegar un momento que nos va a llegar la muerte. Y no la muerte esta primera, la muerte segunda nos va a llegar. En cambio, los que vamos a Cristo, los que nos esforzamos por permanecer en Cristo, Cristo sí nos da el antídoto del pecado. Él nos limpia de pecado con su sangre preciosa. Y entonces ahora nosotros podemos, a través de Cristo Jesús, alcanzar la salvación y alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuándo se le transfirió a Cristo los pecados de toda la humanidad? Ustedes recuerdan la última cena, ¿sí? ¿Qué pasó en la última cena? Después que terminaron de cenar y cantaron, después que Jesús comenzó a lavarle los pies a los discípulos, en fin, después que le dijo que se iba y que Pedro dijo, ¿a dónde vas? ¿Y por qué yo no puedo ir ahora? Digo, no puedes ir ahora, no me puedes acompañar ahora. Y entonces, no, yo doy la vida por ti. Y dice, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Qué pasó después? ¿Fueron a dónde Jesús con sus discípulos? Al Getsemaní, al jardín o al monte de Getsemaní. Pero antes de llegar, Ellen G. White dice que sus pasos se volvieron como pesados, como que se caía, que no aguantaba. Y en ese momento es cuando Dios, el Padre, le estaba transfiriendo todos los pecados de toda la humanidad a Él. Y Él en 3 veces dijo lo que dice allí Lucas 22:44. Padre mío, si es posible, Mateo 26:39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra cosa muy importante aquí en la petición del Señor Jesús a su Padre. Realmente yo no quiero beber esta copa. Y esa copa era la transferencia de pecado de toda la humanidad. Y él decía, yo no la quiero beber, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y es uno de los detalles que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a orar. Nosotros le pedimos al Señor cosas
necesito trabajo, no tengo para pagar la renta, tengo un problema aquí con mi familia o con el vecino o con mi compañero de trabajo. Y nosotros a veces le queremos decir a Dios qué es lo que tiene que hacer Dios. No, nosotros le tenemos que decir a Dios que se haga tu voluntad en mi vida. Porque yo no sé por qué me está pasando esto, pero tú sí sabes. Entonces, hágase tu voluntad, no mi voluntad. Porque nuestra voluntad es muy corta. Y a lo mejor Dios tiene algo mucho mejor y más grande y más beneficioso para nosotros. Pero nosotros tenemos que ser pacientes y esperar en el Señor. En Lucas 22:44, como recién mencioné, allí dice que el sudor de Cristo era como sudor de gotas de sangre. Y entonces en ese momento se cumplió lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice: al que no conoció pecado, Cristo que era sin pecado, por nosotros Dios el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Nosotros aparecemos como justos delante de Dios porque cuando nosotros nos entregamos a Cristo y cumplimos el paso del altar del sacrificio, entonces cuando nosotros renacemos a una vida nueva, eso se va a dar en el otro mueble que vamos a ver mañana. Entonces somos revestidos con la justicia inmaculada de Cristo. Y ante Dios nosotros aparecemos sin pecado, justificados por Cristo Jesús. ¿Es importante el Señor Jesucristo en nuestras vidas? Completamente importante, porque es el único ser, escuche bien esto, el único ser en el universo en el cual nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Yo sé que otras denominaciones, porque yo vengo de otro sistema, dicen que hay otros mediadores, otros intercesores ante Dios, pero esos son todos falsos, porque Jesucristo es el único ser celestial que tiene doble naturaleza. Tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Los ángeles tienen naturaleza divina, pero no tienen naturaleza humana. Los ángeles pueden adquirir la forma nuestra. Y usted ve ahí una persona y usted cree que es un humano y es un ángel que se transformó como humano. Y el ángel no sabe lo que siente un humano. Puede tener la forma humana, pero no sabe lo que siente un humano. En cambio, Cristo sí, porque Cristo se encarnó y se hizo hombre. Y entonces Él siente todo lo que nosotros sentimos, los dolores, las angustias, las tristezas, las alegrías, las indecisiones que a veces nosotros tenemos frente a situaciones, las tentaciones que nos pone el enemigo delante para que nosotros caigamos en la trampa del enemigo. Todo eso lo conoce el Señor, porque Él fue humano como nosotros. Por eso es la única persona que nos representa en el cielo. Por eso en el cielo se le dice el Hijo del Hombre. Y en la tierra se le dice Emmanuel, Dios con nosotros. Esa característica solo la tiene Cristo Jesús. Por eso también Él dice allí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Cristo Jesús. No hay otro camino para llegar al Padre. Para reconciliarnos con el Padre, el único camino es Cristo Jesús. Ahora, sabiendo estas cosas que hemos hablado del santuario y del altar del holocausto, el altar del bronce o el altar del sacrificio, ¿cómo podemos nosotros seguir a Jesucristo en este punto? Bueno, nosotros nacemos en este mundo y cuando Dios nos llama, tenemos que ir a ese altar.
No tenemos que ir a ninguna otra parte, a ese altar, simbólicamente. ¿Y qué hacemos en ese altar? Transferimos nuestros pecados a Cristo Jesús. Ahora, para que eso suceda, nosotros tenemos que estar arrepentidos de nuestros pecados genuinamente. No podemos hacer esto así por sí, a ver qué pasa. No, nosotros tenemos que estar convencidos, tenemos que realmente sentir tristeza por haber estado viviendo lejos de Dios, por haber transgredido su ley, habiendo hecho cualquier cosa de nuestras vidas, y entonces ahora nosotros nos queremos reconciliar con el Señor. ¿Por qué tenemos que transferirle a Cristo? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y una vez que nosotros hacemos eso, pasamos a ser copartícipe con los padecimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque en Gálatas 2:20 dice, escuche bien, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otros textos de la palabra de Dios dice que es un privilegio a veces pasar por situaciones difíciles, aunque no nos gusta, a nadie le gusta estar sufriendo nada, pero dice el apóstol que es un privilegio porque estamos participando de los padecimientos de Cristo, y eso es tremendo privilegio. Entonces, como Cristo fue crucificado allí en ese altar simbólicamente, Él fue crucificado en la cruz, nosotros somos crucificados con Él también. Y allí vamos a morir simbólicamente a la vida antigua que teníamos. ¿Y cuál era la vida antigua que teníamos? Una vida lejos de Dios, una vida de pecado, una vida que transgredía la ley de Dios en todos los colores. Entonces, esa persona antigua de nosotros tiene que morir crucificada allí, en ese fuego, como juntamente con Cristo. Y entonces, mucha gente dice, pero yo cometí tantos pecados en el pasado que yo no tengo perdón de Dios. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que creyere en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa el pecado que la persona cometió en el pasado. Dios dio su vida para limpiar ese pecado, cualquiera sea. El único pecado que el Señor no puede limpiar es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese no lo puede limpiar. ¿Por qué? Porque el pecado con el Espíritu Santo no es un pecado específico, es resistirse a reconocerse pecador y mantener su vida en pecado. Resiste al llamado de Dios, no le hace caso a Dios, y entonces Dios es un gran caballero y como le da la libertad a la persona, que escoja. Así le dijo a Israel al antiguo, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Dos caminos. Pero a la gente a veces le gusta elegir la muerte. Y entonces Dios le deja su libertad. La persona escogió. Entonces, hay un versículo tremendo, poderoso, que se encuentra en Hechos, capítulo 17, versículo 30, donde allí dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿qué significa pasado por alto? Que no se tiene en cuenta,
que eso que sucedió en el pasado no se tiene en cuenta, Dios no lo tiene en cuenta. Entonces, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque mire, el pecador ignora porque no conoce a Dios. Peca porque no conoce el amor de Dios. Peca porque no conoce el regalo maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso peca. Entonces, al no conocerlo, al no conocer bien a Dios, entonces transgrede todas las leyes de Dios, o algunas por lo menos. Y dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino, sincero, y con el propósito de entregarse a Dios para que Dios dirija la vida, para que Dios tome nuestra vida y Él produzca una renovación en nosotros. No es esos arrepentimientos a media, no, eso a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a la familia, a los vecinos, a los hermanos de iglesia, al pastor, a cualquier humano podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Entonces tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y el Señor va a pasar por alto todos los pecados que cada uno de nosotros cometió en el pasado. Cuando yo le hablaba a una persona de esto, y esta persona me dice lo siguiente: ¿y de qué pecado me estás hablando? Dice, yo no soy pecador. Y yo soy una buena persona. Mira, yo me llevo bien con mi esposa, soy un hombre trabajador, me levanto todos los días a las 4 de la mañana, voy a mi trabajo 10 horas por día para producir buen dinero. A mis hijos yo les tengo en buenos colegios, dándole buena educación. Yo no soy un hombre vicioso que se va a la cantina a emborracharse allí con los amigos. No, yo soy un ejemplo aquí. ¿Qué dicen ustedes de esas personas que se alaban a sí mismos? ¿Ah? A lo mejor no son soberbios, a lo mejor están diciendo la verdad, que son así. Pero hay un detalle que se le faltó a este amigo. Le digo, mira, no se trata de ser bueno, porque es perfecto que seas bueno y que hagas todo eso que tú estés diciendo, está bien. Pero por el solo hecho de vivir una vida sin Dios, lejos de Dios, ya estás en pecado. Así que acércate a Dios, sigue a Dios y arrepiéntete de tus pecados. Y el pecado es estar lejos de Dios. No de lo bueno que eres, de lo trabajador que eres y lo bueno que eres con tu familia y con tus hijos y con tu esposa y con el dueño del trabajo, con tu patrón y con los compañeros de trabajo y con los vecinos. No se trata de eso. Se trata que a Dios lo dejaste fuera de tu ecuación. No está en tu vida y Dios debe ser el primero. ¿Ves? Y entonces allí la persona comprendió que tenía que dar ese paso. Hay otra cosa que quiero decir de el santuario, que la vida del santuario la daba justamente ese sacrificio continuo de todos los días, que eran 2 corderitos, uno en la mañana y otro en la tarde. Y los sábados en el Shabbat, eran 2 corderitos en la mañana y 2 corderitos en la tarde. Pero los 7 días de la semana, el santuario estaba constantemente en continuo con ese sacrificio, para cubrir los pecados del pueblo de cualquier hora. Y esos eran holocausto. Holocausto significa todo quemado. Menos la piel se quemaba todo. Las vísceras se limpiaban, pero también se quemaba la grasa, se quemaban
todos los huesos, todo se quemaba. Entonces el corderito se ponía en la mañana y estaba ardiendo hasta la hora nona, que es más o menos las 3 de la tarde, se sacrificaba el segundo cordero, y ese segundo cordero se ponía también allí en el altar de sacrificio y estaba quemándose toda la noche hasta el otro día para continuar con esos dos corderitos. Continuamente. Otro detalle. Allí sobre la víctima caía fuego que la quemaba a la víctima. Y ese fuego tiene también su simbología. Ese fuego, hermanos y hermanas, era fuego sagrado. Porque cuando Dios mandó a Moisés a construir el altar del sacrificio, o sea, el santuario, y fue a inaugurar todo el santuario, Moisés puso el sacrificio en el altar del sacrificio, y quien encendió el fuego fue Dios, que mandó fuego del cielo para encender el santuario. Así como lo hizo con Elías. ¿Se acuerdan de la historia de Elías? Que Elías hizo un santuario, un altar de piedra, puso la víctima, un toro allá arriba, y entonces le decía, échele agua. Y el agua lo que hace es apagar el fuego. Pero Elías le dice, échale agua. Le echaron agua. Mira, échale otra vez agua. Y después que le echaron la segunda vez, dice, vuelve a echar agua otra vez. 3 veces le echaron agua. Mojó todo. Mojó la víctima, mojó las leñas, mojó las piedras y el agua corría así alrededor. Y Elías oró, bajó fuego del cielo y consumió todo, hasta las piedras se derritieron ahí. El agua se pulverizó, se fumó el agua allí. Se evaporó completamente con el fuego que bajó del cielo de parte de Dios. Entonces, cuando se inauguró el santuario en la tierra, allá en el monte Sinaí, por orden de Dios dada a Moisés, hizo lo mismo. El Señor encendió ese altar del sacrificio. Y los sacerdotes tenían que cuidar que ese fuego no se apagara nunca. ¿Cómo hacían entonces cuando desmontaban todo el santuario y tenían que caminar unos cuantos kilómetros y volver a instalar todo más allá? Los sacerdotes ponían en un brasero las brasas de ese fuego y la iban caminando, la iban amacando para que no se apagara ese fuego que era sagrado. Y ese fuego sagrado era el fuego que se debía utilizar en las ceremonias dentro del santuario. Porque dentro del santuario había un candelabro, que lo vamos a ver, que había que encender las mechas. ¿Y con qué fuego? Con el fuego del altar de sacrificio. Todos los días se tenía que quemar incienso. ¿Y dónde se sacaban las brasas para quemar el incienso? Del altar del sacrificio. Un día Nadab y Abiú, que eran 2 hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote, cuando recién se inauguró el santuario, entraron con fuego extraño, con fuego común. Ellos entraron con un fuego, tal vez una fogata que ellos hicieron allí aparte para hacerse su comida mientras estaban allí oficiando en el santuario. ¿Y qué sucedió? ¿Conocen la historia? Salió fuego delante del Señor y los calcinó, los quemó. Y le dijo a Moisés, cuidado que el padre y los hermanos guarden luto, porque si no también a ellos les va a caer. ¿Cómo Dios pudo haber sido tan severo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el fuego, ¿a quién representa? ¿A qué persona de las 3 personas de la divinidad, a cuál persona representa el fuego?
al Espíritu Santo. Entonces, si usted va a entrar a adorar a Dios con otro espíritu que no sea el Espíritu Santo, entonces Dios se revela y por eso los calcinó a la entrada del santuario. Porque eso estaba representando que ellos podían adorar a Dios con otro espíritu. Si no es el Espíritu Santo, ¿el espíritu de quién será? ¿Se da cuenta? El espíritu del enemigo. Y Dios nos permitió eso. Por eso Dios fue muy severo allí. Entonces eso nos da una lección a nosotros también. Como el Espíritu Santo está representado por el fuego, nosotros como hijos de Dios convertidos, no debemos, mientras caminamos y peregrinamos en este mundo que es un desierto para nosotros, que no vamos a encontrar aquí paz y tranquilidad porque no la hay. Mientras nosotros caminamos por nuestra vida, que viene siendo lo mismo que el pueblo de Dios caminando por el desierto, nosotros llevamos en nuestro corazón el fuego del Espíritu Santo. Y no debemos permitir que en nuestro caminar se apague el fuego del Espíritu Santo en nuestros corazones. Tenemos que tener ese fuego encendido, porque ese fuego representa la presencia de Dios en nuestros corazones. Pero hay otra cosa más que representa ese fuego. Ese fuego es el fuego que consume al pecador, a la víctima, al que asumió los pecados, pero purifica al que aceptó caminar con Cristo, porque representa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va purificando, nos va guiando en nuestra vida espiritual, pero al pecador lo consume. Por lo tanto, aquellos que en vida nunca se arrepintieron y nunca buscaron de Dios, ese fuego representa el fuego que va a caer sobre los impíos. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Porque aquí el Señor, el contexto de este versículo, está hablando cuando el Señor vino por tercera vez a la tierra, bajó con la santa ciudad y con los santos redimidos y con sus santos ángeles. Entonces Él levanta a los impíos de todas las épocas para que ellos escuchen la sentencia que les toca a ellos, que es la sentencia de la muerte eterna. Y entonces dice así: y subieron, ¿quiénes subieron? Todos los impíos que resucitaron subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, es decir, la Jerusalén celestial, rodearon. Y entonces dice luego: y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Por lo tanto, ese fuego del altar del sacrificio que purifica al que es de Cristo es el fuego que representa que va a consumir a los impíos, a los que tienen que pagar sus pecados por sí mismos, porque no entregaron sus pecados a Cristo para que Cristo pagara por ellos. Para que ustedes lo piensen, ¿por dónde están caminando en estos momentos? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué caminos están siguiendo cada uno de ustedes en su vida? ¿Qué rumbo están tomando? Si ustedes llegan a notar de que no están caminando con Cristo, todavía hay un llamado de amor para que ustedes hagan los arreglos necesarios para comenzar a caminar con Cristo. Los que siguen a Jesús serán colaboradores juntamente con Dios. No van a caminar en tinieblas,
van a caminar con Jesús, que Jesús es la luz verdadera. Yo soy la luz, dijo él. Mientras estoy en el mundo, dice, luz del mundo soy. Cristo es el que encabeza la marcha. Cristo es el que orienta nuestros pasos torcidos, que caminábamos torcidos alguna vez, pero Él nos orienta a esos pasos torcidos, nos endereza y nos dirige hacia la Canaán celestial, hacia Sión. Entonces, en la medida que nosotros caminemos con Cristo, vamos a ir comprendiendo cada día más cuál es la misión de Cristo, de por qué se encarnó, por qué resucitó y por qué está intercediendo por nosotros en los cielos. Por lo tanto, es nuestra decisión decirle al Señor, Señor, yo quiero caminar contigo y que seas tú a través del Espíritu Santo quien me dirija los pasos, porque yo, y supongo que ustedes también, queremos alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría para que las decisiones que tomemos ahora sean decisiones para vida eterna. Vamos a ponernos en pie y vamos a concluir cantando las